Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Yo en el mundo de Harry Potter, capítulo 44. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros me ayudan a ayudarme para poder ayudarme. Link del Discord del canal y fic en la descripción. En la mansión Malfoy, Voldemort estaba en la habitación principal que anteriormente había pertenecido al padre de Lucius, Abraxas Malfoy. Unos golpes se escucharon en la puerta y Voldemort permitió que los visitantes entraran. Desde la puerta y en silencio dos personas entraron y se arrodillaron delante del señor oscuro. Ah, Lucius, llegas justo a tiempo, dijo Voldemort provocando sudores fríos que bajaban por la espalda de ambas personas. ¿En qué puedo servirle, mi señor?, dijo Lucius mientras evitaba ver a su amo a los ojos. Me has fallado más de una sola vez e inclusive has perdido uno de mis preciados objetos, comentó Voldemort con una voz sin emociones. Mi señor, exclamó Lucius mientras se arrastraba para besar la túnica andrajosa que llevaba el señor oscuro delante de él. Está bien, Lucius, soy alguien benevolente y puedo perdonarte, después de todo tenemos un objetivo en común y ambos queremos ver un mundo mágico sin esos asquerosos sangre sucia, dijo Voldemort generando un suspiro de alivio de Lucius. Ahora pasemos al tema importante. Levántate, joven Draco. Draco, quien aún permanecía arrodillado y con su cabeza observando el suelo, se tensó un poco al ser llamado y lentamente se puso de pie mientras evitaba el contacto visual. Draco, sé perfectamente que tú no me fallarás como lo ha hecho tu padre, ¿verdad?, preguntó Voldemort. Por supuesto que no, mi señor, ¿qué necesita de mí?, dijo Draco, con su voz algo temblorosa. Verás, tu padre me ha fallado en múltiples ocasiones y creo que tú puedes ayudarlo a enmendar sus errores. Lo que te pido será una tarea a la altura para perdonar sus falencias. Tú, Draco Malfoy, deberás eliminar a Albus Dumbledore, ordenó Voldemort con una sonrisa observando al dúo de padre e hijo perder aún más el color en su rostro. Pero señor. Lucius estaba por hablar, pero fue detenido cuando una maldición cruciatus lo golpeó. La anteriormente silenciosa habitación ahora estaba siendo adornada por los gritos de Lucius. Un minuto después Voldemort dejó su varita y observó a Draco. ¿Alguna pregunta sobre la tarea que te he dado?, preguntó observando al chico congelado por el miedo. No, mi señor, se hará como tú ordenes, dijo Draco mientras Voldemort sonreía. Minutos después, padre e hijo estaban en la habitación de Lucius junto a Narcisa. ¿Draco debe matar a Dumbledore? Eso es algo imposible, exclamó Narcisa con horror mientras abrazaba a Draco. Él quiere castigarnos a todos y esta es solamente una excusa para hacerlo, sabe perfectamente que le dio una tarea imposible, dijo Lucius con enojo en su voz. Debemos encontrar una forma de salvarnos, dijo Narcisa mientras pensaba en formas de escapar de esta mansión y ocultarse del señor oscuro. No podemos hacer nada, no tenemos aliados allí fuera y sin Bella aquí para hablar por nosotros, estamos en un callejón sin salida, dijo Lucius mientras comenzaba a moverse en círculos por la habitación intentando pensar en algo. ¿Por qué no ir con Dumbledore?, dijo Draco casi en un susurro, pero fue escuchado por ambos padres. Es una arriesgada posibilidad, comentó Narcisa. No lo creo, tanto Dumbledore como su orden no nos recibirán con los brazos abiertos después de todo lo que ocurrió en el pasado. Lucius habló y redujo las esperanzas de Narcisa. Entonces, ¿qué tal Pendragón?, sugirió Draco nuevamente. Sus padres se quedaron pensando nuevamente. Tal vez, con los incentivos adecuados se pueda lograr algo con ellos, aunque es posible que hayan sido influenciados por la orden de Dumbledore, dijo Lucius mientras pensaba también en la poción que Severus estaba preparando para tener al Pendragón en la palma de su mano. En caso de llevar a cabo un acuerdo con Pendragón, su compañero Severus no debería de exponer sus planes. O al menos eso espera Lucius. Draco, ponte en contacto con Pendragón una vez comiencen las clases, recuerda hacerlo lejos de los ojos curiosos de los demás, ordenó Narcisa y tanto padre como hijo asintieron. No había mucho más que hacer y esta podía ser su única posibilidad de salir vivos. Mientras tanto en la mansión Pendragón, Hermione, Daphne y yo estábamos recibiendo las instrucciones para aprender el hechizo de aparición. Y de momento solamente muévase desde este círculo a aquel que tienen enfrente a tan solo 10 metros de nosotros, dijo Alphonse mientras ya nos permitía intentarlo. Aprender la aparición no era difícil ni requería de mucho poder mágico, pero es necesario tener un buen control, de lo contrario podrías aparecerte en algún lugar aleatorio o, como suele ser raro, podrías incluso aparecer dentro de una pared o bajo tierra.
Es por eso que mientras se aprende este hechizo, se utilizan lugares abiertos y se practica moviéndose a corta distancia. Hermione fue la primera en intentarlo y después de concentrarse durante unos minutos simplemente cayó al suelo con respiraciones entrecortadas. Esto es realmente complicado. Se quejó mientras Daphne y yo nos reíamos de su cara enrojecida por la concentración. Mi turno. Dijo Daphne mientras cerraba sus ojos y tomaba bocanadas de aire para relajarse. Un minuto después desapareció de nuestro lado y terminó apareciendo a unos 7 metros de nosotros. Es un buen comienzo. Dijo mientras observaba cómo el punto donde debía aparecer estaba a unos metros de ella. Entonces me toca. Cerrando mis ojos e intentando sentir la magia a mi alrededor comencé a pensar en el lugar marcado por mi padre mientras pienso en dar un paso. Con un tirón de mi magia todo se vuelve oscuro y cuando abro los ojos estoy a un lado del lugar señalado. Mejor que Daphne, pero si hubiera una pared aquí probablemente estaría muerto. Digo con un pequeño suspiro. No está nada mal para ser su primer intento. Sigan practicando a esta distancia y podremos ir aumentándola poco a poco. Dijo mi padre mientras Teron aparecía con bocadillos. Mientras tomábamos un pequeño receso, Hermione comenzó a hacernos preguntas sobre las sensaciones que habíamos sentido o si debería de utilizar más magia en su próximo intento. Oye, relájate un poco, aún queda un mes completo hasta el comienzo de clases. Se quejó Daphne. Pero aún necesito preparar mis apuntes y notas para los exámenes NEUS. Dijo Hermione. Oye, aún queda un año completo para eso, tómatelo con calma e intenta centrarte en el próximo año. Intento hacerla entrar en razón, pero es imposible y tanto Daphne y yo nos quedamos escuchándola y respondiendo a sus dudas sobre la aparición. 2 semanas después los tres ya podíamos aparecernos a corta y media distancia, no podríamos movernos desde Londres a Hogsmeade, pero sí desde el bosque prohibido hasta Hogsmeade sin mucha dificultad. Seguiremos practicando y en una semana iremos a pedir nuestras licencias al Ministerio de Magia. Mientras estábamos practicando, recibimos un mensaje a nuestros teléfonos. Harry junto con la familia Weasley nos hablaron para ir a la residencia Black de visita. ¿No es esa la guarida de la secta de Dumbledore? Preguntó Daphne. Se llama Orden del Fénix y no es una secta, es una organización secreta que busca detener a ya sabes quién. Objetó Hermione. Es una secta como los mortífagos, solo que sus objetivos son distintos y tienen el reconocimiento del Ministerio de Magia. Dije y Daphne asintió mientras Hermione me miraba, con mala cara. ¿Entonces iremos a su reunión secreta? Preguntó Daphne. Podríamos ir y ver qué información tienen, además podemos divertirnos en el mundo Muggle antes de encontrarnos con ellos. Dije y tanto Hermione como Daphne parecían felices. ¿Podemos ir a ese lugar donde hay colores y gente grita sobre animales metálicos? Preguntó Daphne. ¿Qué? Dijimos Hermione y yo al mismo tiempo. Ya sabes, ese lugar donde hay una rueda gigante colorida y hay raíles como en Gringotts por donde van las personas y gritan. Informó Daphne como si nosotros fuéramos los magos de sangre pura sin conocimiento Muggle. Daphne, ¿acaso te refieres a un parque de diversiones? Preguntó Hermione. Tal vez sea eso. Exclamó Daphne. Hermione y yo miramos antes de comenzar a reírnos ante las descripciones de Daphne. Muy bien, podemos encontrar el tiempo para ir a uno si tanto quieres experimentar las diversiones del mundo Muggle. Dije y ella parecía feliz. Me gustaría llevar a Astoria, pero durante esta época suele estar algo más débil. Susurró Daphne mientras su mirada se oscurecía un poco. No te preocupes, podemos organizar una salida en el futuro con ella y los demás. Dije y Daphne dio una sonrisa algo forzada ya que ella misma no sabía qué tanto le afectaría a Astoria la maldición de sangre en el futuro. 2 días después fue cuando decidimos ir a nuestra salida al parque de diversiones antes de partir hasta la antigua Casa Black. Este lugar está repleto de gente. Se quejó Daphne mientras estábamos a la entrada del parque. Oye, ¿qué esperabas? Estamos en plenas vacaciones, muchas familiares vienen aquí para divertirse. Informó Hermione. No se preocupen, nada nos impide el uso de algunos trucos mágicos para divertirnos de manera rápida y saltarnos las filas. Dije con una sonrisa mientras Daphne asentía, aunque no supiera a lo que estaba refiriéndome. No puedes usar magia, el ministerio se dará cuenta. Informó Hermione. No te preocupes, estoy preparado. Digo mientras sostengo una varita en mi mano. Mientras tanto en la mansión Pendragon. Cariño, ¿has visto mi varita? Preguntó Alphonse a su esposa. No tengo idea, estuve todo el día en el taller. Escucho la respuesta y él simplemente comenzó a buscar por toda la mansión con la ayuda de Teron.
Volviendo al parque de diversiones, los tres decidimos comenzar con algo fácil, así que entramos a una casa del terror donde deberíamos de resolver problemas para poder escapar. Mientras estábamos allí, un trabajador disfrazado de momia intentó asustarnos y Daphne casi lo vuelve cenizas con una bombarda. Después nos fuimos a una montaña rusa y otra vez Daphne casi usa su varita cuando estábamos en caída libre intentando usar el hechizo de desaceleración para salvar nuestras vidas. Este lugar da miedo, dijo Daphne mientras decidimos ir a comer algo antes de continuar nuestra aventura. Tú dijiste que querías venir así, ahora no comiences a quejarte. Hermione parecía una madre hablándole a su hija en este momento. ¿Qué tal si vamos por un helado?, sugerí y ambas asintieron. 3 helados de chocolate, vainilla y fresa, pedí mientras observaba mi teléfono y le informaba a Harry que en unas horas estaríamos allí. Aquí tiene, dijo una voz mientras yo tomaba los 3 helados y dejaba el dinero. ¿Eh? Dije mientras observaba que uno de los helados tenía algunos caramelos familiares sobre él. Cuando me giro para ver al heladero para preguntarle por esto me encuentro con una cara conocida. Profesor Dumbledore, ¿qué está haciendo aquí?, pregunto realmente sorprendido. Estaba dando un paseo y la persona a cargo de este establecimiento tuvo que ir al baño, así que estaba cubriéndolo, dijo Dumbledore mientras sonreía. Lo siento, ya estoy aquí, dijo un trabajador que parecía algo confuso cuando vio a Dumbledore detrás del mostrador. Aquí tienes, dijo Dumbledore dejando el dinero de los 3 helados en la mano del heladero. Así, gracias, dijo aún confundido. Mientras tanto Dumbledore y yo nos fuimos a encontrarnos con Daphne y Hermione. Profesor, dijeron ambas con la misma sorpresa que yo. Es bueno, sabes que los jóvenes como ustedes aún tienen tiempo para divertirse, dijo Dumbledore con una sonrisa. ¿Qué está haciendo usted por aquí, director?, preguntó Hermione. Oh, no es nada, simplemente estaba dando un paseo antes de ir a ver a un viejo amigo mío, respondió Dumbledore. Tiene un amigo que vive cerca de un parque de diversiones, dijo Daphne algo escéptica. Es alguien algo particular y suele moverse mucho, así que no es raro encontrarlo en lugares extraños, explicó Dumbledore. Para que estés buscándolo tú mismo, debe de ser alguien de gran interés, dije y él asintió. Me encontraré con él en unos minutos, tal vez quieran acompañarme y conocerlo, después de todo será su profesor el próximo año. Dumbledore habló y atrajo nuestra atención. ¿Conocer al nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras?, preguntó Hermione. No exactamente, él será su profesor de pociones. He decidido darle a Severus el puesto que tanto me ha pedido durante estos años, explicó Dumbledore. Pobre profesor Snape, susurró Daphne pensando en la maldición que conlleva ese puesto. Muy bien, tenemos algo de tiempo y si nos quedamos más aquí es probable que Daphne lance un hechizo cuando alguien vuelva a asustarla, dije y Daphne puso mala cara. ¿Acaso crees que me asustaré y será tan idiota como para usar mi varita tan a la ligera mientras estoy rodeada de mugles?, se quejó Daphne, pero un segundo después fue asustada por uno de los trabajadores del parque disfrazado como mascota. Minutos después y luego de estar lejos del ojo público, Dumbledore con su fénix nos hizo aparecernos en lo que parecía ser una vieja casa en un barrio residencial. Dumbledore avanzó como si estuviera en su casa, mientras que nosotros tres observábamos el lugar. Por cómo se ve parece que este lugar no ha sido cuidado en un tiempo, dijo Hermione apuntando al césped reseco y algunas malas hierbas que crecieron sin control. Dumbledore con un toque de su varita abrió la puerta y entró a la casa mientras nosotros lo seguíamos de cerca. Lo primero que vimos fue una sala de estar repleta de botellas vacías de whisky de fuego y algunas cajas de pizza vacías apiladas en 2 montañas. ¿La persona que buscamos es acaso un adolescente?, preguntó Daphne al ver el desorden. Horace siempre ha sido algo descuidado con algunos detalles siempre que tiene algo en su cabeza, dijo Dumbledore mientras veía algunas fotografías donde aparecían algunas personas posando. Esta es la madre de Harry, exclamó Hermione con sorpresa observando una de las fotografías. Cuando la señora Lily estaba en Hogwarts, su maestro de pociones y líder de la casa Slytherin fue Horace, explicó Dumbledore. Entonces, ¿debemos ignorarlo o podemos quitarle su disfraz?, pregunté mientras Daphne y Hermione me daban miradas extrañas y Dumbledore asintió con una pequeña sonrisa en su rostro. Con un movimiento de mi varita, uno de los sofás personales soltó un grito cuando sintió que estaba siendo elevado en el aire. «Bájame por favor», exclamó alguien desde el sofá. «Permítanme presentarlos. Este es Horace Slughorn, el ex jefe de la casa Slytherin y un gran maestro de pociones», dijo Dumbledore mientras Slughorn estaba con la mitad de su cuerpo metida en el sofá. «Qué agradable sorpresa, Albus, lo lamento, no esperaba visitas hoy».
dijo mientras eliminaba su transformación y se acomodaba la ropa. Estos son la señorita Granger, la señorita Greengrass y el señor Pendragon, aunque creo que ya has oído sobre ellos antes. Presento Dumbledore y Horace asintió. Jóvenes magos tan talentosos no pasan desapercibidos. Sobre todo, usted señor Pendragon, dijo Slughorn mientras se acercaba más de la cuenta y comenzaba a hablarnos sobre sus días como profesor y todos los magos influyentes que ha conocido en todos estos años. Dumbledore permaneció en silencio simplemente observando mientras bebía una taza de té que nadie sabe de dónde sacó. Nosotros mientras tanto estábamos escuchando a Slughorn sin mucho interés, pero él pareció no darse cuenta de esto y cada vez que terminaba de hablar sobre una persona saltaba a otra nueva. Señor Pendragon, ¿podría decirme que lo llevó a fabricar el dispositivo y la red mágica? Preguntó Slughorn con gran ánimo en su voz. Eso es fácil, señor Slughorn. Noté como el mundo mágico estaba algo estancado, así que pensé en alguna forma de acelerar los procesos actuales y después de conocer al señor Flamel, comencé a trabajar en algo que pudiera unir a los magos sin importar dónde estén en el mundo. Explique, y él asentía con una sonrisa en su rostro. Lamento ser quien arruine la conversación, pero ya debemos irnos, dijo Dumbledore mientras se ponía de pie. ¿Estás seguro que no intentarás nada?, preguntó Slughorn alerta. No, debo ir a atender unos asuntos y estos niños ya tenían planes antes de encontrarnos por casualidad. Informó la situación y los tres nos pusimos de pie. Ha sido un placer conocerlo, señor Slughorn. Tal vez podamos hablar más adelante, aunque estaré algo ocupado con las clases de Hogwarts, dije y pude notar cómo Dumbledore esbozaba una sonrisa. Lo entiendo, muchacho, el estudio es realmente importante, dijo Horace con una mirada complicada en su rostro. Los cuatro salimos de la casa y unos 5 segundos después la voz de Slughorn se escuchó desde el interior. Está bien, lo haré, pero quiero mi vieja oficina. Dumbledore sonrió y asintió mientras todos desaparecíamos envueltos en el fuego del Fénix Fawkes. Aparecimos en el número 12 de Grimmauld Place. Los cuatro entramos a la vieja casa Black y todos parecían sorprendidos cuando nos vieron entrar juntos. ¿Acaso ustedes fueron en una aventura mientras nosotros estamos aquí encerrados?, interrogó Harry algo molesto. No, estábamos disfrutando de un duro día en el parque de diversiones y nos encontramos con el profesor mientras trabajaba vendiendo helados, respondí y todos se quedaron confusos observándome. Dejemos eso para después, es bueno verlos aquí. Tomen asiento mientras voy a buscar la cena, dijo Molly Weasley con una sonrisa mientras iba a la cocina. Esta era la primera vez que Daphne estaba aquí, así que comenzó a hacer preguntas sobre este lugar y la decoración algo vieja que había aquí. He intentado cambiarla, pero Creature insiste en dejarlo así, se quejó Sirius de su viejo elfo doméstico. Más tarde, luego de la cena, la orden tendría una pequeña reunión, así que nosotros tres nos fuimos mientras ellos planeaban sus próximos movimientos contra Voldemort. Realmente tienen que irse, pueden quedarse a pasar la noche y mañana podemos ir a comprar nuestros libros, dijo Harry algo decepcionado por nuestra partida. Ya tenemos planes, Harry, además nuestros materiales del próximo año han sido comprados desde hace mucho tiempo, respondió Hermione y el chico asintió de mala gana. Estar todo el día con Ron jugando ajedrez mágico lo había aburrido desde el segundo día de vacaciones y no se veía capaz de soportarlo mucho más. Los tres abandonamos la escena y nos fuimos para casa. Unos días después, en el Ministerio de Magia, Hermione, Daphne y yo estábamos junto a mi padre esperando nuestra reunión con uno de los instructores para poder hacer la prueba y conseguir nuestro certificado de aparición. No pasó mucho tiempo antes de que una persona se acercaba a nosotros. Buenos días, soy el Aurora Verde y seré quien les tome la prueba a ustedes tres para ver si son merecedores del certificado de aparición, se presentó mientras nos guiaba a una habitación espaciosa. Su prueba es simple. Tendrán que usar la aparición y aparecer en lugares específicos mientras es medido su nivel de control en el hechizo, explicó Bernley. Luego, con un movimiento de su varita, invocó 3 discos de color rojo y los arrojó a lugares aleatorios de la habitación. ¿Quién irá primero?, preguntó. Nosotros tres nos miramos y Hermione decidió ir primero. Muy bien, concéntrate y a la cuenta de 3 deberás aparecerte en el primer punto señalado. Hermione se tensó un poco, pero luego de tomar respiración se relajó un poco. 1, 2, 3. Dijo Bernie y Hermione usó aparición en el primer punto. Luego le siguieron el segundo y tercer punto y antes de darnos cuenta los tres ya teníamos nuestras licencias en mano. Fue más fácil de lo que pensaba, dijo Daphne mientras jugaba con su tarjeta.
Bueno, ten en cuenta que generalmente las personas aprender la aparición con un curso específico que imparte el Ministerio de Magia, solamente tienen algunas horas para aprenderlo. Si lo comparas con nosotros que estuvimos semanas aprendiéndolo todos los días, este resultado era el esperado. Informó Hermione mientras nos acercábamos a una de las chimeneas en el ministerio para ir al callejón Diagon. Fleur y los gemelos Weasley nos han estado informando sobre los movimientos extraños que han estado ocurriendo últimamente y ambos comenzaron a ver a algunos magos algo sospechosos caminando por el lugar, nunca entraban a las tiendas y solamente parecían dar vueltas mientras observaban los establecimientos. Después del ataque a Gringotts la seguridad aumentó en este lugar y ahora con estas personas sospechosas deambulando el ministerio envió a más aurores a patrullar solo para asegurarse que estos idiotas no intentarán atacar nuevamente. Además, Amelia Bones está trabajando en algo que quería hacer desde hace muchos años, pero que bajo el mando del ministerio anterior era imposible dado los tratos turbios que habían de por medio. Esto es atacar y eliminar a los magos oscuros del callejón Nocturne. Era un movimiento arriesgado, así que la fase de planeación era larga, teniendo en cuenta la cantidad de magos negros y posibles interferencias que puedan ocurrir de mano de los sangre pura que tienen tratos comerciales o establecimientos allí. Mi padre se despidió de nosotros mientras que nos poníamos en camino hasta la tienda de bromas de los hermanos Weasley. Este lugar era una de las pocas cosas que alegraban la vista en el callejón Diagon después de los últimos acontecimientos. Tanto niños como adultos podían relajarse al menos unos minutos mientras observan los artículos de bromas y algunos otros van directos a los objetos mágicos defensivos. ¿Cuánto por estos caramelos vomitivos?, preguntó un pelirrojo mientras entrábamos. 5 galeones. Respondieron los gemelos. Pero soy su hermano. Se quejó Ron. Tienes razón, que sean 10 galeones. Volvieron a informar con sonrisa en sus rostros. Parece que les va bien, dijo Hermione observando la gran cantidad de personas dentro de la tienda. Mira Hermione, pociones de amor, ¿no quieres reforzar el efecto en Kai?, dijo Daphne mientras se movía hacia la zona de pociones con Hermione persiguiéndola. Kai, dijo una voz detrás de mí. Al girarme encontré con un Harry que parecía haber visto a un fantasma. ¿Qué te pasa ahora y por qué tienes esa cara?, pregunté y él tomó aire mientras me llevaba a un lugar con menos gente. Encontré a Malfoy deambulando por el callejón Nocturne, creo que es un mortífago y está tramando algo. Explicó con urgencia. Harry, su padre es uno de los mortífagos más conocidos, ¿realmente esperabas que Malfoy no se convertiría en uno?, dije y él pareció no escucharme. Tenemos que averiguar qué está tramando antes de que haga algo, dijo Harry. Está bien, puedes decirle a Sirius sobre lo que viste y él podrá enviar algunos aurores al lugar, no podemos hacer nada más que eso por ahora, además en una semana comenzaremos las clases y tendremos a Draco delante de nosotros. No podrá hacer nada conmigo allí, expliqué y él asintió a regañadientes. Luego volvimos a reunirnos con los demás y entramos justo cuando los gemelos estaban burlándose de Ginny, quien estaba observando las pociones de amor. Cuando ella vio a Harry se sonrojó un poco y evitó mirarlo. A mi lado noté que Harry también se sonrojaba un poco mientras seguía observándola. ¿Acaso tanto tiempo bajo el mismo techo provocó algunos cambios en la historia y aceleró su amorío?, me pregunté observando la reacción de ambos. Justo a quien queríamos ver, dijeron los gemelos mientras se acercaban a mí. Tenemos algo que enseñarte. Ambos sacaron algunos collares que me eran familiares. ¿Acaso copiaron los collares que creé en el torneo de los 3 magos?, pregunté y ambos asintieron. Espero la llamada de mis abogados, dije mientras inspeccionaba uno de ellos. Vamos señor Pendragon, espero que no ataque a nuestra humilde tienda de bromas, dijo Fred mientras George estaba con un pañuelo limpiándose las lágrimas. Ahora ¿cómo alimentaremos al pobre Ronji?, se quejó mientras sollozaba. Están bastante bien, aunque no pueden salvarte de una bada, debería ser más que suficiente para que los magos puedan comprarlo, dije y ambos asintieron con felicidad. Lo pondremos a la venta inmediatamente, ambos exclamaron mientras sacaban varias docenas de collares que habían preparado con anterioridad. Ese día se vendieron casi todos los collares y las ganancias del día alcanzaron números récord. Hermione, Daphne y yo fuimos a ver a Fleur y tiempo después nos despedimos para volver a casa. Días después ya era el momento de volver a clases y todos los jóvenes magos comenzaron a aparecer en la estación. Hermione y yo llegamos temprano y tiempo después llegó Daphne junto a Astoria.
Nosotros debemos estar antes que los demás ya que como prefectos debemos ayudar a los pequeños de primer año. Así fue durante unos largos minutos, mientras que algunos otros prefectos como Ron parecían haber olvidado sus deberes y llegaron unos minutos antes de la partida. Ron se defendió diciendo que la orden quería que Harry llegara a último momento para evitar ponerlo en peligro. Más tarde, ya de camino a Hogsmeade, nos dividimos en grupos de 2 y comenzamos a patrullar todos los vagones. Mientras estábamos pasando por los últimos vagones, Hermione y yo vimos cómo había algunas fluctuaciones de magia. Una pelea en mitad del viaje. Suspiró Hermione enojada mientras avanzábamos hasta los romperreglas. Cuando nos acercamos un poco más, vimos como Harry y Malfoy estaban moviendo sus varitas para atacarse nuevamente. Estos dos idiotas. Digo mientras muevo mi varita y ambos se quedan congelados en el tiempo. Hermione se movió y tomó la varita de ambos y me las entregó. Con un hechizo de flashback pude ver los hechizos que habían lanzado. Ningún fue mortal y simplemente eran hechizos de desarme, así que no tendrían un castigo muy duro. Hermione, tomo a Potter y llévalo a otro vagón para interrogarlo, yo me encargaré del señor Malfoy. Dije y ella asintió mientras yo terminaba mi hechizo y ambos podían moverse nuevamente. Pero Malfoy. Antes de que Harry siguiera hablando fue empujado fuera del lugar por Hermione, quien parecía molesta por su amigo. Bueno, señor Malfoy, ¿podría decirme qué ocurrió aquí? Pregunto y noto como él se pone algo tenso. No ocurrió nada, estaba hablando con algunas personas y noté como Potter estaba espiándonos bajo un hechizo de ocultación. Explicó Draco algo nervioso. Entonces encontraste a Potter vigilando y ambos comenzaron a lanzarse hechizos. Dije y él parecía asentir. Muy bien, le informaré de esto a los profesores cuando lleguemos y ellos decidirán el castigo de ambos. Dije y me di la vuelta para salir de aquí. Un momento, Pendragón. Dijo Draco deteniendo mi salida. ¿Hay algo más, señor Malfoy? Pregunté y él asintió con nerviosismo. Necesito hablar contigo. Dijo mientras observaba a su alrededor. Ya veo, puedes hacerlo más tarde en el castillo, por ahora debo seguir con mi trabajo de prefecto. No, es importante. Me interrumpió nuevamente. En el castillo puedes ir a buscarme en el gran comedor a las 11, ¿sabes el hechizo de cuerpo fantasma? Explico mientras salgo del vagón. ¿Acaso está intentando una emboscada contra mí? Me preguntaba mientras volvía con Hermione y Harry. Entonces estás diciéndome que usaste el hechizo para espiar a Malfoy. Él se dio cuenta y comenzaron a pelear. Preguntó Hermione algo enojada. ¿No lo entiendes? Él es un mortífago, está planeando algo. Dijo Harry intentando defenderse. Te dije que no hicieras nada y lo primero que haces es espiarlo y ser atrapado, realmente eres un idiota. Dije mientras entraba al compartimiento donde estaba el trío dorado. Harry simplemente quería averiguar qué estaban tramando. Intento defenderlo, Ron. Esa no es excusa para su idiotez. Volví a hablar. Has pedido que no te excluyan durante las reuniones de la orden y has pedido información, pero si no eres capaz de seguir simples instrucciones, ¿cómo esperas que te den información delicada en el futuro? Dije y Harry apretó los puños mientras bajaba su cabeza. No juegues a ser héroe y comienza a usar un poco tu cabeza. Digo mientras salgo y soy seguido por Hermione. En otra situación te diría que fuiste muy duro con él, pero después de esto creo que se merecía un poco de mano dura. Dijo Hermione a mi lado mientras seguíamos patrullando y Harry se quedó perdido en sus pensamientos junto a Ron. Capítulo 45. Hermione y yo estábamos patrullando cuando una chica se nos acercó a ambos con 2 cartas en sus manos. El profesor Slughorn te envía esto. Dijo la chica entregándonos los sobres. Al abrirlos vimos 2 invitaciones al vagón de profesores, ya que el profesor estaba organizando una pequeña reunión privada con algunos estudiantes destacados. Obviamente Hermione y yo no le dimos importancia y guardamos las cartas ya que estábamos ocupados con nuestro trabajo como prefectos. Cuando todos llegamos al castillo, se informó sobre el altercado durante el viaje y tanto Harry como Draco fueron castigados y estarán en detención durante el próximo mes. Mientras tanto, la selección de casas para los primeros años fue rápida y Dumbledore no dio su discurso anual sobre el buen aprendizaje en momentos oscuros. También hay algunos anuncios que hacer respecto a cambios docentes. Recibamos con un fuerte aplauso a su nuevo profesor de pociones, el señor Horace Slughorn. Dijo mientras todos estaban confusos durante unos segundos y luego los estudiantes de todas las casas salvo Slytherin aplaudieron como si su vida dependiera de ello. Finalmente tendremos un profesor diferente a Snape. Decían algunos niños que fueron silenciados cuando se encontraron con la fea mirada de su profesor. Y si se lo preguntan, el profesor Snape se encargará del cargo como maestro en defensa contra las artes oscuras.
Dio un nuevo aviso Dumbledore y todos miraron a Snape, como si les diera pena. ¿Acaso el profesor se cansó de vivir y decidió terminar con todo? Este fue un año con más tensión en el ambiente que antes. No se trataba sobre las casas en contra de otras, sino más bien dentro de la propia casa de Slytherin. Estaba realmente dividida. Aquellos que apoyaban a Voldemort, como las familias Crabbe, Doyle, Malfoy, Selwyn, Nott, Burgin entre otros, formaban uno de los bandos. Mientras que en el otro tienes a la familia Pendragon, Greengrass, Bulstrode, Parkinson entre otras. Estos años fueron clave gracias a mí, y muchas de las familias que en el canon apoyaban al Señor Oscuro decidieron dejarlo cuando comenzaron a salir las noticias sobre sus orígenes, o lo veían cada vez más debido a la pérdida de sus mortífagos más leales. En sus cabezas Voldemort está destinado al fracaso, y decidieron saltar del barco antes de que sean arrastrados por la marea. La familia Pendragon, anteriormente reservada, ahora estaba en boca de todos después de la invención de los dispositivos y la red mágica. Esto de por sí ya era lo suficientemente tentador para que las familias de sangre pura más listas movieran fichas intentando establecer buenas relaciones. Había una pared invisible separando la mesa de Slytherin en los dos bandos. Ninguno de los dos tenía intenciones de atacar a los otros, al menos por ahora. Mi pequeña pelea contra Voldemort en el torneo había dejado una fuerte impresión en todos, así que mientras yo esté aquí, no se desataran peleas internas. El resto de casas deberá estar alerta, ya que estos idiotas querrán desquitarse con alguien. En cuanto terminó la cena de bienvenida, se nos pidió a los prefectos que acompañaran a los primeros años a las salas comunes como era tradición. Después de dejar los primeros años y explicarles lo básico, me despedí de todos y salí de la sala común de camino a nuestra habitación privada. El retrato de Gandalf estaba animado por poder hablar con alguien nuevamente y comenzó a contarme historias sobre sus días como ser vivo mientras esperaba que Hermione llegara. Unos minutos después nos reunimos y entramos a lo que era casi nuestro segundo hogar. Cuando entramos, Hermione me habló sobre el castigo que recibió Harry. Deberá encargarse de limpiar la sala de trofeos sin magia durante un mes completo, además no podrá jugar su primer partido de Quidditch esta temporada. No es un castigo muy duro, murmuré y ella asintió. ¿Qué crees que planee Dumbledore convirtiendo a Snape en el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras? Preguntó Hermione. Tal vez quiera deshacerse de él, dije y ella me dio una mala cara. Tal vez tenga algo planeado para controlar un poco a los Slytherins. Volví a hablar y ella asintió. Es una posibilidad. Intentar verlos en acción podría darle algunas indicaciones sobre aquellos magos que puedan llegar a ser potenciales enemigos, dijo Hermione mientras pensaba. Por cierto, en la carta de Slughorn nos invitaba a sus futuras reuniones en su oficina, dije y ella asintió. Slughorn era extraño y no muy confiable por lo que pudo ver durante su primer encuentro, así que estaba pensando si en realidad podría ser un profesor adecuado. Mañana será el primer día, así que será mejor irnos a dormir temprano, dijo Hermione mientras se movía a la habitación para tomar una ducha antes de dormir. Por cierto, me reuniré con Draco esta noche, dije mientras ella se detenía y me miraba de manera extraña. ¿Acaso tiene pensado tenderte una emboscada?, preguntó y yo negué. Por su actitud en el tren no creo que se trate de una trampa, más bien se veía algo desesperado en ese momento, expliqué y ella se perdió en sus pensamientos. Muy bien, diviértete, dijo mientras se dirigía a la ducha. Me pareció un poco extraña su actitud, pero no le di mucha importancia ya que una Hermione me espera en la ducha. Después de una ducha junto a Hermione y unos bocadillos nocturnos, llegó el momento de mi reunión con Draco. Usando el hechizo de cuerpo fantasma, llegué rápidamente hasta el gran comedor y me quedé allí esperando unos minutos. Noté una pequeña fluctuación de magia y una respiración algo acelerada, así que deshice mi hechizo y Draco, quien acababa de llegar, hizo lo mismo. Lamento llegar tarde, no quería que nadie me viera, así que tuve que esperar a que Crabbe y Goyle se durmieran, explicó Draco mientras yo asentía y ambos nos movíamos a una de las habitaciones vacías cerca del gran comedor. Cuando llegamos a una, puse mi varita para transfigurar un sofá cómodo y tomé asiento mientras esperaba que Draco hablara. Él estaba nervioso, intentando pensar en las palabras que dirá a continuación. Tengo un favor que pedirte. En nombre de la familia Malfoy, dijo con cierta resolución en sus ojos. La familia Malfoy, una de las familias de sangre pura que apoya fervientemente al Señor Oscuro, ¿está pidiéndome ayuda?, pregunté y él se tensó un poco. Ya no es así, mis padres se dieron cuenta que estando bajo su mando solamente nos espera la desgracia, dijo Draco rápidamente intentando defenderse. Estoy seguro que debe haber otra razón para este cambio tan repentino. Dime, Draco, ¿qué me estás ocultando?,
Cuando mis palabras salieron él parecía querer desaparecer en ese momento. Luego de unos momentos de vacilación él suspiró y con su mirada en el suelo habló. Me ordenó matar a Dumbledore y si no lo hago él me castigará tanto a mí como a mis padres. Confesó. Entiendo. Dije mientras pensaba en futuras acciones que podrían complicar la trama en un futuro. Si quieres algo de mí deberás dar algo a cambio Draco, la pregunta es ¿qué puede ofrecerme la familia Malfoy? Draco sin dudar respondió. Mis padres están dispuestos a negociar algunas de nuestras empresas en el mundo mágico si es necesario, además firmaremos un contrato de servidumbre con la familia Pendragon de ser necesario. Estas son palabras mayores, que una familia de sangre pura firme un contrato de estas magnitudes significa que estás renunciando prácticamente a los privilegios como sangre pura, pasas a ser como mucho un media sangre durante el tiempo que esté activo el contrato. Muy bien, hablaré con mis padres y te daré una respuesta en un futuro, de momento te estaré vigilando y no solo yo, una vez tomada la decisión deberás estar preparado para que la facción de Voldemort comience a cazarte tanto dentro como fuera del castillo. Advertí y él asintió con mirada decidida. Malfoy fue el primero en irse mientras yo me quedaba allí parado. Ya puede salir señorita Granger. Digo observando detrás de mí. ¿Cómo lo supiste? Dijo la chica que dejaba de usar su hechizo de cuerpo fantasma. No puedes esconderte de mí, ahora que debería hacer contigo, primero te escabulles por la noche y luego espías a otros estudiantes. Esto deberían ser al menos 30 puntos menos para Gryffindor. Dije con una sonrisa y ella simplemente me sacó la lengua. Ambos volvimos a nuestra sala privada mientras hablábamos sobre la conversación con Malfoy. ¿Están los Malfoys realmente tan desesperados? Preguntó Hermione. Así es, el señor Serpiente le dio a Draco una tarea imposible para poder jugar con su incertidumbre, está llevándolos a la desesperación antes de eliminarlos. Explique y Hermione mostró su enfado mientras insultaba al pequeño Tom Riddle. ¿Cómo es posible que alguien como él consiguiera que tanta gente lo siga? Dijo mientras nos metíamos a la cama. Por lo que escuché, durante sus días en Hogwarts fue uno de los más inteligentes, guapos y carismáticos, junta eso con algunos magos que odian a los muggles y tienes un gran número de idiotas que te idolatraran hasta su muerte. Además, él era poderoso, eso atrae a cualquiera de manera instintiva, una vez que todos ya estaban cautivados por él ya era demasiado tarde para intentar salir de ese grupo, él se había vuelto más poderoso y dejó de atraerlos con ideales y comenzó a controlarlos con el miedo. Expliqué nuevamente y ella asintió dejando el tema allí. A la mañana siguiente le envió un mensaje a mi padre con las noticias sobre la intención de los Malfoys con nosotros, de momento dijo que lo investigara y solamente actuaremos si no encontramos nada raro con ellos. Hermione y yo nos encontramos con Daphne en el desayuno y tiempo después nos fuimos a nuestra primera clase, pociones. La anteriormente oscura y sombriolenta clase de pociones ahora tenía más antorchas y lámparas mágicas, dándole un toque más cálido a este lugar que fue el trauma para muchos estudiantes. Sean todos bienvenidos, dijo Slughorn a todos los niños que estaban entrando a su clase. Soy Horace Slughorn, anteriormente fue el maestro de pociones y líder de la casa Slytherin, he decidido volver de mi retiro ya que no podía perderme la oportunidad de enseñarle a magos tan interesantes como ustedes, dijo mientras observaba en nuestra dirección. Ya que es el primer día, comencemos por... En ese momento la puerta se abrió, Ron y Harry llegaron tarde para sorpresa de nadie. Lo lamento director, dijo Harry mientras se rascaba la cabeza. Ah, señor Potter, es un gusto conocerlo, por favor pasen y tomen asiento, ahora, todos ustedes por favor tomen uno de los libros que están en ese casillero, tengan cuidado ya que esos libros tienen bastantes años encima, dijo y todos fueron a buscar uno de los libros. Cuando llegó mi turno de recoger uno solamente había 3 restantes, 2 en buen estado y uno que parecía haber sido utilizado como tope de puertas. Me sentí tentado a recoger el libro de Snape, pero dejemos que Harry se lleve un poco del protagonismo. Tome uno de los libros en buen estado junto a Ron y Harry se quejó de tener que utilizar el libro viejo, esto le recordó un poco a sus días en la casa de los Dursley, donde tuvo que usar los libros viejos de Dudley durante la escuela. Muy bien todos, hoy crearemos una poción de muerte en vida, pueden verla en la página 36 del libro, es una poción extremadamente complicada así que esto se merece una motivación a la altura. Dijo Slughorn mientras sacaba un pequeño frasco de su túnica. Dentro se encuentra un líquido dorado como el oro que atrajo la mirada de todos. Esto es Felix Felicis, o también llamado suerte líquida y será el premio para quien consiga crear la mejor poción hoy. Una sola gota de esta te dará una suerte temporal lo que permitirá que las cosas salgan como quieras. Cuando Slughorn dijo esto todos los niños se motivaron enormemente.
Si todo les salía como querían, entonces tal vez pueda conseguir mejores puntuaciones durante los exámenes. Susurró Hermione a mi lado observando la poción con ojos peligrosos. Oye, señorita perfecta, usar algo externo para conseguir mejores resultados no es considerado trampa. Preguntó Daphne a su lado sacando a Hermione de sus pensamientos. 5 puntos menos a la señorita Granger por pensamientos impuros a los estudios. Dije y ella se enojó conmigo y me ignoró durante el resto de la clase. Mientras todos preparábamos las pociones me fijé en cómo Harry seguía las instrucciones dejadas por Snape y preparaba su poción. Snape era un genio durante sus días como estudiantes, era realmente trágica su historia con Lily, pero si no hubiera sido tan estúpido como para dejarse pisotear por James y su grupo tal vez el presente sería diferente. Pensé mientras seguía con mi poción. Slughorn fue de caldero en caldero, revisando y dando algunos consejos a los magos más perdidos. Con el estrés postraumático que le provocó Snape a Neville parecía algo asustado de Slughorn, pero cuando el profesor lo aconsejó con una sonrisa y no lo insultó, el chico se relajó un poco y consiguió crear una poción decente. Hermione estaba con su cabello despeinado y algunas hebras estaban por su cara pegadas con el sudor de su frente. Daphne y yo no pudimos evitarlo y tuvimos que comenzar a sacarle fotografías a escondidas para mostrárselas más tarde. Después de unos minutos todos habían terminado sus pociones y Slughorn comenzó a inspeccionarlas. Las pociones más interesantes fueron las de Daphne, Harry y la mía. Daphne como una Greengrass era normal que su conocimiento en pociones sea tan bueno. Harry como hijo de Lily fue tratado casi como de la realeza y Slughorn dijo que la poción de Harry había sido perfecta e incluso lo elogió por haber optimizado alguno de los pasos a seguir. Por mi parte mi poción fue la tercera mejor ya que competir con Daphne y las notas de Snape era realmente complicado. Aún así, Slughorn me llenó de elogios por mis técnicas al estar elaborando pociones. Harry fue el ganador de la poción y mientras algunos aplaudían otros miraban a Harry con envidia. Más tarde durante el almuerzo Harry nos habló sobre el libro y las anotaciones que había en él. «Hiciste trampa», exclamó Hermione indignada. «No lo hice, simplemente seguí las instrucciones que uno de nuestros mayores dejó en su libro», se defendió Harry. «Esas notas podrían haber sido una broma y podrías haber provocado una explosión en la clase», dije y él se dio cuenta que esto podría haber ocurrido. Pero nada pasó y Harry consiguió la poción. Ron dijo con algo de orgullo en su pecho como si él hubiera sido el ganador. «¿Quién podría ser esta chica Prince?», dijo Harry mientras observaba el libro. «¿Eh? ¿El dueño del libro era una chica?», preguntó Hermione. «Eso creo, tiene una letra muy bonita y sus explicaciones son muy detalladas», dijo Harry intentando imaginarse a esta chica Prince. «¿Debería decirle que se está refiriendo a Snape y destruir sus sueños? No, dejemos que sueñe un poco antes de destruirlo», pensé con una sonrisa en mi rostro. Tiempo después Colin Creevey llegó a nosotros con un par de cartas. Eran nuevas invitaciones a una reunión con Slughorn. «Otra vez», dijo Daphne observando la invitación en su mano. «Tengo curiosidad de ir a ver qué puede decirnos», dije y ambas chicas a mi lado parecían darme miradas extrañas. Ron se quejó ya que él no había recibido invitación. En cambio, su hermana pequeña Ginny sí que había recibido una. ¿Por qué ella recibe una invitación y yo no? Después del almuerzo nos dividimos y junto a Daphne fuimos a nuestra clase de encantamientos. Más tarde Daphne, Hermione y yo nos reunimos en nuestra sala privada y descansamos unos minutos hasta la hora en la que debemos asistir a la reunión con Slughorn. Es realmente necesario asistir. Estoy realmente cansada de estas reuniones después de que mis padres me obligaran a ir a todas las que el Ministerio de Magia organizaba. Se quejó Daphne tirada en el sofá. ¿Acaso no tienes curiosidad de ver cómo actúa este nuevo profesor?, pregunté y ella negó con su cabeza. Por lo que dijo Dumbledore, él intenta acercarse a aquellos magos que en el futuro podrían darle prestigio, y podría presumir de ser viejos conocidos, explicó Hermione. Es una nueva especie de Lockhart pero con conocimientos en pociones, dijo Daphne encontrando ciertas similitudes. Bueno, será mejor ponernos en marcha antes de tener que llevar a Daphne a cuestas, dije y los tres salimos. Minutos después estábamos frente a la puerta que daba a una habitación anteriormente vacía en el castillo. Al golpear, Slughorn abrió la puerta y se formó una sonrisa en su rostro cuando nos vio llegar. «Ah, ¿son ustedes? Por favor pasen y tomen asiento, hay otras personas aquí y tenemos bocadillos para todos», dijo mientras nos daba la bienvenida. Al entrar, había una mesa redonda y a su alrededor varias sillas con algunas personas sentadas en ella. Había niños desde primer año hasta algunos de séptimo año aquí reunidos.
En una esquina vimos a Harry junto a Ginny charlando de manera animada. Ambos al darse cuenta de nuestra entrada se separaron un poco y nos saludaron. ¿Esos dos están juntos? Preguntó Daphne en un susurro. Tal vez, ¿por qué no le preguntas Hermione? Dije y ella negó con su cabeza. No te metas en su relación, Ginny lo ha tenido muy difícil para llegar donde está ahora. Dijo Hermione mientras tomábamos asiento cerca de estos dos. Muy bien, ahora que estamos todos aquí presentes, me gustaría darles las gracias por asistir a mi pequeña fiesta del té. Mi objetivo con esto es el de poder reunir a las personas más interesantes en el castillo para que puedan forjar relaciones y en un futuro, tal vez puedan terminar trabajando juntos de un modo o de otro. Explicó Slughorn mientras todos por respeto comenzábamos a aplaudir su discurso. ¿Por qué no comenzamos con alguno de ustedes? ¿Qué tal usted, señor Pendragon? Dijo mientras me miraba con emoción. Ah, claro, pero ¿qué debería hacer? Pregunté y él simplemente sonrió. Cuéntanos algo sobre ti, de ese modo todos podemos conocernos. Explicó Slughorn. Muy bien, soy Kai Pendragon, aunque quizás algunos ya me conozcan. Soy el heredero de la casa Pendragon y si tuviera que decir algo sobre mí sería que cree el dispositivo mágico que nos permite a todos comunicarnos a distancia. Además soy el creador de la red mágica, una adaptación de la televisión Muggle a nuestro mundo mágico. Algunos aplaudieron mientras otros asentían. Los niños más pequeños estaban algo intrigados, uno de ellos levantó la mano como si estuviéramos en una clase e hizo una pregunta. ¿Es verdad que domesticaste un dragón en el torneo de los tres magos? Preguntó. La familia Pendragon tiene gran afinidad con ellos, así que no creo que sea una domesticación, más bien los dragones son respetuosos con nosotros y no nos atacaron sin un buen motivo. Explique y él asintió. Otro más levantó su mano. ¿Crearás más de estos llamados juegos para el dispositivo mágico? Tal vez en un futuro, pero de momento estoy trabajando en otras cosas. ¿Tienes novia? Preguntó una de las niñas de primer año. Mientras observaba a la chica para responder, noté como Hermione a mi lado parecía activar algo en ella y se acercaba un poco más a mí. Sí, tengo una novia y estamos esperando a terminar nuestra educación para casarnos, dije y la chica asintió con algo de tristeza. Mientras tanto Hermione infló su pecho con orgullo al escucharme decir esas palabras. Acto seguido abracé a Daphne a mi lado mientras ella me devolvía el abrazo. Hermione no tardó en hacer un movimiento debajo de la mesa, pellizcándonos a ambos para demostrar su enojo. No eres divertida. Dirigimos al mismo tiempo mientras Slughorn seguí con el resto de las presentaciones. Una hora después la reunión terminó y debo decir que no estuvo tan mal. Algunas de las personas aquí eran hijos de personas que tenían algún negocio familiar de pociones, artilugios mágicos, criaturas, hechizos, libros e incluso una de las niñas de primer año era familiar de Madame Malkins en el callejón Diagon. Unos días después las reuniones con Slughorn parecían ser bastante habituales entre los alumnos. Nosotros tres no solíamos asistir mucho, solamente cuando no teníamos nada que hacer y decidíamos ponernos un alto a los estudios. Un día mientras estaba desayunando en el gran salón, Snape se acercó a mí. Pendragon, sígueme, tengo que hablar contigo. Dijo mientras yo asentía y me ponía de pie para seguirlo, delante de las miradas de todos allí. Cuando salimos del gran salón, él me llevó a su oficina donde ya estaba esperándome el director Dumbledore. ¡Oh! Exclamé sorprendido. Señor Pendragon, me temo que debemos de adelantar los planes, parece que el señor Oscuro tiene planes malvados para uno de los estudiantes aquí. Dijo Dumbledore mientras yo asentía. Es por Draco Malfoy y su misión de matarte. Pregunté y él asintió. Muy bien, hablé con mi padre y él parece que está listo para reunirse con los Malfoys de ser necesario. Expliqué y él parecía extrañado. Así que los Malfoys han pedido la protección de los Pendragon, dijo Dumbledore mientras pensaba. Muy bien, entonces comencemos con los preparativos. Dijo Snape mientras me arrojaba una poción. Es solo agua con aromas y colores, no te hará nada más allá de volver tus ojos algo más oscuros. Explicó Snape mientras yo bebía la poción. De ahora en adelante deberás reunirte con Severus cada ciertos días para que nadie sospeche nada. Cuando llegue el momento actuaremos según lo planeado. Dijo Dumbledore y yo asentí mientras salía de la habitación y ambas personas se quedaban allí. ¿Estás seguro que este plan saldrá bien? Preguntó Snape. El señor Pendragon parece seguro de esto y llevamos planeándolo el tiempo suficiente, no hay margen de error, pero es por eso que debemos confiar en él. Dijo Dumbledore mientras sus pensamientos se perdían en algún sitio.
Cuando volví al comedor comenzaron las preguntas sobre por qué Snape me llevó con él. Simplemente les dije que me llevó con el profesor Dumbledore para hacerme algunas preguntas sobre el dispositivo mágico para agregar mejores formas de protección en un futuro. No parecían muy convencidos por mi respuesta, pero todos decidieron dejar ahí el tema mientras se preparaban para su próxima clase de defensa contra las artes oscuras. Más tarde, cuando llegamos a nuestra pequeña sala privada, Hermione y Daphne me retuvieron en contra de mi voluntad mientras esperaban respuestas. Espero que no creas que realmente nos tragaremos esa excusa del teléfono, dijo Hermione, y yo simplemente sonreía mientras tomaba asiento junto a ambas en el sofá. Les contaré algo, pero deberán mantenerlo en secreto y espero que puedan apoyarme en esto, dije mientras ponía una cara seria y ambas asentían. Minutos después ambas tenían mala cara mientras me observaban. Es realmente estúpido y muy arriesgado a partes iguales, exclamó Hermione. ¿En verdad Dumbledore y el profesor Snape accedieron a esta idea?, preguntó Daphne mientras pensaba en las posibles posibilidades. No quiero que lo hagas, dijo Hermione mientras me tomaba del brazo y parecía estar temblado. No te preocupes, Hermione, todo saldrá bien, por favor confía en mí, susurré mientras la tomaba en un abrazo. Llevó tiempo, pero ambas chicas aceptaron mi plan junto a Dumbledore y Snape. Todo cambiaría cuando esto se llevará a cabo, al menos durante un tiempo hasta que finalice todo. Los días pasaron nuevamente y junto a ello todos comenzaron a notar cierto patrón, donde el profesor Snape me llamaba con regularidad al menos una vez por la semana. Los comentarios comenzaron a flotar por el lugar mientras esto ocurría. Algunos sabían perfectamente cómo Snape había sido un mortífago en el pasado y comenzaron a pensar que una conspiración estaba ocurriendo ahora mismo. También comenzaron a notar cómo era cada vez más distante y hablaba menos con las demás personas, solamente me comunicaba con algunas personas de Slytherin mientras dejaba de socializar con las demás casas. Algunos de la facción anti-Voldemort en Slytherin comenzaron a asustarse un poco, en caso de perder a uno de sus estandartes, que les esperaba en el futuro. Pronto llegó la noche de Halloween donde todos disfrutaban de los pasteles de calabazas y se entretenían con las decoraciones que de vez en cuando podrían darles un susto. Todos estábamos en el gran salón disfrutando de la cena mientras que en el ambiente había algo raro, pero nadie sabía el por qué. Dumbledore dio su discurso y todos comenzaron a disfrutar de la cena. En un momento las velas del gran salón comenzaron a parpadear mientras que los niños y profesores se preguntaban qué estaba pasando. Dumbledore y Snape parecían tranquilos mientras observaban la mesa de Slytherin. De un momento a otro me puse de pie y comenzaba a caminar alrededor de la mesa mientras los demás niños estaban observando las velas parpadear. Allá, se escuchó un grito mientras un torrente de fuego negro envolvía a una persona en la mesa de Slytherin. Tori, exclamó Astoria mientras observaba a su hermana siendo envuelta en fuego negro. Los niños a su alrededor rápidamente saltaron evitando que el fuego los alcanzara mientras observaban con miedo al perpetrador del crimen. Señor Pendragon, exclamó McGonagall mientras me observaba con la varita apuntando a la menor de las Greengas. Dumbledore notó como una luz blanca salía de mi varita y entraba en el cuerpo de Astoria mientras las llamas la envolvían. Con un movimiento de mi varita fuego alrededor de la habitación comenzó a salir evitando que los pequeños magos y profesores puedan moverse con normalidad. Rápidamente me dirigí a la salida del gran salón mientras con mi varita enviaba mi Patronus envuelto en llamas delante de los profesores de Hogwarts. Dumbledore junto al resto de sus profesores comenzaron a mover su varita intentando controlar las llamas antes de que se salieran de control. El resto de personas allí presentes estaban en shock. ¿Qué estaba pasando y por qué Pendragon estaba atacando a los alumnos y profesores? Otro grito se escuchó cuando ahora, Draco Malfoy era envuelto en fuego negro mientras gritaba con terror. Nuevamente todos se alejaron de él e intentaban usar Aquamenti para extinguir el fuego sin mucha suerte. Dumbledore movió su varita nuevamente y el fuego que bloqueaba todo se extinguió rápidamente. Dumbledore ordenó a los profesores que escoltaran a los niños de vuelta a sus salas comunes mientras que Snape y Dumbledore se encargaban de revisar el estado de Astoria y Malfoy. Ambos habían dejado de moverse desde hace un tiempo así que todos allí ya esperaban lo peor para ambos. Mientras que Hermione fue llevada junto al resto de Gryffindors a la sala común después de mucho tiempo, Daphne se quedó al lado de Astoria mientras algunas lágrimas caían de sus ojos.
Kai Pendragon se había convertido en un asesino y en un prófugo de la ley. Esa noche una marca tenebrosa envuelta en llamas negras adornó el cielo de Hogwarts, poniendo a todos los niños allí nerviosos. En la enfermería, Madame Pomfrey, Dumbledore y Snape estaban presentes mientras las familias Greengrass y Malfoys veían dos camas con sus hijos en ellos. Nadie sabe lo que ocurrió allí, pero después de ese día, la familia Malfoy desapareció del mapa y muchos decían que la muerte de su primogénito los llevó a la locura y decidieron dejar todo atrás y comenzar una nueva vida. La familia Greengrass estuvo dolida y no solían salir mucho de casa, más allá de su hija Daphne que seguía cursando sus días en Hogwarts con normalidad, aunque un poco más decaída que antes, apenas hablaba con alguien además de Hermione y su rendimiento había caído un poco. Nadie podía culparla. El ambiente en la escuela era sombrío, aún nadie sabía muy bien lo que estaba pasando y comenzaban a actuar de manera más paranoica. Kai Pendragon había desaparecido y nadie sabía sus motivaciones o el por qué actuó de esa forma.